para darle la bienvenida a otra gran amiga, a una gran amiga de este espacio, y permítame decirlo con todas sus letras, una gran luchadora por los derechos de nosotros los inmigrantes acá en los Estados Unidos. Alguien que nos tiene mucha paciencia cuando le presentamos nuestros problemas y que podría cambiar, como bien hemos dicho, el marcador en caso de que usted tenga la posibilidad de arreglar en materia migratoria. Saludo con mucho gusto a la abogada Lourdes Monteagudo, quien a nombre de Ana Yacine Vázquez pues, nos presenta esta sección tan bonita de Sin Censura, con la que podemos informarle a usted cómo sacar adelante nuestros casos migratorios. ¿Cómo está, abogada Lourdes? Bienvenida. Bien, gracias, Toñito. Acá siempre trabajando, pero con mucho trabajo, pero pues muy bien, gracias. Eso es fantástico, que tenga trabajo con nuestra comunidad, con los inmigrantes, que siga invicta. Y pues creo que hoy vamos a platicar de las peticiones estas del 245I, ¿no? Sí, mira, hay muchas cosas que están pasando y hay muchas preguntas, pero verdaderamente tú sabes que desde hace más o menos 2 meses le estoy conversando de las peticiones conocidas como las 245I y me siguen mandando preguntas y me han pedido que repase otra vez cómo funciona el reclamo del 245I, porque es un poco confuso para muchas personas, ya que esto se hizo hace muchísimos años y hay categorías y hay cosas que a veces no entienden, y entonces pues quisiera poder volver otra vez a conversar sobre eso porque es muy importante. El 245I fue una petición que se hicieron, unas peticiones que se hicieron hace muchos años por personas que eran ciudadanas americanas que vivían aquí en los Estados Unidos y por residentes permanentes también, perdón, que ya hace 23 años que se hicieron, y fue para que ellos pudieran reclamar a sus parientes, sobre todo sus hermanos, padres, que estaban ya aquí en los Estados Unidos ilegalmente o estaban en México y nunca habían podido venir a los Estados Unidos. Ellos tuvieron que llenar unas solicitudes y el asunto era que tenían que hacer el trámite y tenían que llegar a inmigración antes del último día de abril del 2001. Cuando uno recibía o recibe este beneficio, lo que hace es de que uno es como si fuera un perdón hecho ya desde cuando lo hizo esa persona hace muchos años. Y cuando uno tiene oportunidad de arreglar, entonces sirve como si fuera el perdón. Pagan $1,000 de una multa, pero ya no tienen que salir del país, no se tiene que escribir el perdón. Y como no tienen que hacer un perdón verdadero, porque ya lo único que tienen que hacer es pagar la multa, los hijos de las personas pueden ayudarlos a arreglar, sobre todo si la persona que los pidió pues ya murió porque fue hace muchos años. Pero lo que sucede es que hubieron como 4 millones de personas de México que hicieron peticiones para sus hermanos, padres e hijos. Y hay miles, si no millones de personas que han estado esperando ya más de 20 años para poder llegar a la oportunidad de arreglar, porque se tenían que pasar por las fechas y va pasando poquito a poco las fechas para llegar a la fecha de la petición que uno tiene. Pero la última fecha que se podía tener para una 245I tenía que ser el 30 de abril del 2001. Tenía que haber llegado la solicitud del que la persona que hizo la petición a inmigración el día 30 de abril del 2001 o antes de esa fecha. Si llegó después, vamos a poner el 1 de mayo del 2001, ya no funcionaba, ya no iba a ser parte del 245I. Pero esas peticiones que se consideran peticiones del 245I tenían tenían que tener esa exactitud en cuestión de las fechas, pero cuando se sucedió esto en el 2021, en el 2001, hubieron tanta gente que hicieron las peticiones ya finales, a los últimos días de poder hacerlo, que hubieron millones que llegaron a inmigración casi en los mismos días. Y aunque los pusieron como que llegaron antes del 30 de abril del 2001 o el 30 de abril del 2001, que esos todos estuvieran bien,
tuvieron que ponerlos a un lado y ir procesándolos poquito a poco. Y entonces también le daban una fecha que se llama la fecha de prioridad, que es como si ya uno está en la línea de espera, ¿cuál es la prioridad tuya en vez de la prioridad mía? Tú puedes ser el número 3 y yo puedo ser el número 10. Entonces, hay una confusión porque cuando inmigración manda papelitos a las personas que tienen este reclamo, y muchas ya nunca recibieron nada porque se mudaron o porque la persona que lo hizo también se mudó o se murió. Entonces hay mucha gente que ni siquiera tiene el papelito que decía la fecha de prioridad, pero confunden la fecha de prioridad con la fecha en que llegó a inmigración la solicitud. Y eso hace que entonces crean que no pueden arreglar porque ya la fecha de prioridad de ellos pasó de la fecha límite de la petición, que tenía que ser el 30 de abril del 2001. Pero lo que sucedió fue que llegaron tantas y tantas a finales de abril que lo que hicieron fue tratar de ponerlos en orden, y entonces le dieron una segunda fecha para que se pudiera distinguir dónde estaban en la línea de espera. Pero eso hace que hay una confusión muy grande y hay muchas personas que pudiesen arreglar, que tienen un 245I válido porque lo llegó a inmigración antes del 30 de abril del 2001 o antes de esa fecha, pero creen que no pueden porque el papelito que ellos le han recibido de inmigración dice que la fecha de prioridad es después de esa fecha. Y a veces son hasta 2-3 meses después de abril 30 del 2001. Pero eso no significa que usted no puede hacer lo que tiene que hacer. Eso significa que hay que estar seguro la diferencia entre la fecha de prioridad y la fecha en que llegó su solicitud a inmigración. Y eso se puede averiguar, a veces está en los mismos papeles que pueden ustedes tener guardados, pero si no, se puede averiguar a través de inmigración, porque si su solicitud entró antes de abril 30 del 2001 o hasta esa fecha, el 30 de abril del 2001, entonces sí se puede hacer todo a través del 245I, pero si no, entonces ya no llegó a poder, no se va a poder beneficiar del 245I. Pero la mayor parte de las personas que tienen esta pregunta es porque tienen una fecha de prioridad que entonces no es en abril ni en mayo, a veces la tienen hasta julio. Pero ellos dicen, si tiene julio, entonces ya no me puedo beneficiar. Y eso no es verdad, porque si llegó la solicitud antes del 30 de abril del 2001, aunque le pusieron la fecha de prioridad un otro mes después de abril 30 del 2001, todavía se puede beneficiar, pero tiene que tener cuidado de que estén leyendo bien lo que están haciendo. Esos recibos que llegan, pues no son muy fáciles de leer, no son fáciles de entender y nadie les da explicaciones. Y eso es lo que me preocupa. Por eso quiero volverlo a hablar, porque todos los que me escuchan, yo sé que le pueden tener a alguien, aunque no lo tengan ellos, tienen a alguien que pudiese necesitar esta información. Y poder buscar entonces en sus papeles la fecha de cuando llegó a inmigración, y si no existe porque no la tienen en ningún lado, entonces se tiene que pedir. Pero la fecha de prioridad puede ser después de abril 30 del 2001. Es más, puede ser 3-4 meses después, mientras que podamos probar que llegó la solicitud de inmigración para el 30 de abril del 2001. Entonces, esto está causando mucha confusión porque hay muchas personas que han tenido estos papelitos ya por muchos años, pero nunca han oído la explicación, y a veces, pues, cuando empieza uno a tratar de explicarlo, como que se confunden, ¿no? Pero creo que la fecha esa cuenta y la solicitud no se sirve todavía. Uno tiene que poder usarla cuando entonces uno va a arreglar, y funciona como si fuera un perdón. Quiere decir que esas personas que lo querían mucho hicieron esas solicitudes hace tantos años, como que le reservaron un perdón para poder entonces arreglar si estaban aquí legalmente, sin tener que pedir perdón, sin tener que salir del país.
y si estaban en México y nunca habían venido, para poder entonces traerlos sin tener que hacer nada más, sin tener que hacer otra petición. Pero es muy importante esto de cuándo llegó a inmigración y qué fecha tienen. Y es la confusión que aparentemente sigue habiendo, porque hay muchas personas que básicamente me dicen que hasta han ido a abogados o a gente que los estaba tratando de ayudar, y que en cuanto ven la fecha de prioridad después de abril del 2001, dicen no puedes hacer nada, pero no hacen la distinción entre la fecha de prioridad y la fecha de cuándo llegó la solicitud a inmigración. Y muchas personas no han podido hacer nada, y algunos me dijeron, he tenido 3 casos que me han dicho de que ellos trataron hace tiempo porque ya han tenido la fecha de ellos, ya había llegado hace tiempo, y resulta de que no habían podido hacer nada porque le decían que no se podía hacer porque no tenían la fecha de prioridad, era después de abril 30 del 2001. Pero quiero enfatizarlo porque es una manera de arreglar que es como un regalo que le hicieron a ustedes, los parientes que estaban aquí en ese momento, y es algo que le da mucha libertad, porque vamos a ponerle, a veces ya esa persona que lo pidió ya no está, pero uno tiene un hijo americano, y si uno no tiene que pedir perdón y uno ya tiene ese 245I, sí va a tener que pagar la multa de $1,000, pero no va a tener que salir del país, no va a tener que hacer ningún perdón, y por lo tanto es algo súper importante para la vida de muchas personas que pueden ser reclamadas a través del 245I. Y hay muchas personas en México también que deberían tener esa misma petición. Lo único que ellos están lejos y a veces pues no saben exactamente cómo hacer el trámite o cómo llegar a entender si lo que tienen sirve o no sirve. Y bueno, antes de que vayamos con la siguiente pregunta, hay que recordar el número de asociados de México una y otra vez para usted que nos ve y que nos escucha. Ahí aparece en pantalla, es el 773-847-6465. Si marca usted desde México, tiene que marcar el 001-773-847-6465. Estamos hablando de un tema muy, muy importante que podría beneficiar a millones y millones de mexicanos que fueron pues pedidos, solicitados por sus familiares y que ahora podrían tener esa residencia permanente, pero como bien lo ha planteado la abogada, hay que estar muy, muy pendientes de las fechas y señoras y señores, no podemos dar nuestro brazo a torcer en estos momentos, no podemos decir, ay, si yo voy a hacer el caso yo solito, ¿no? Vamos no sé qué se nos fue por ahí, pero no podemos aplicar eso de yo voy a hacer el trámite, ¿no? Con la abogada han estado muchas personas preguntando por la confusión que esto causa, así que acérquese a las abogadas de Asociados de México, acuérdese, las consultas son completamente gratis, lo único que tiene que hacer usted es llamar al 001-773-847-6465 desde México, desde cualquier parte de los Estados Unidos es el 773-847, disculpe usted, 6465. Abogada, la siguiente pregunta. Esto que nos plantea quiere decir que si creen que pudo haber una petición por un padre, una madre, un hermano, una hermana de sus padres por estas fechas, tienen que moverse para averiguar si la solicitud llegó a inmigración antes de abril 30 del 2001, aun cuando la fecha de prioridad sea meses después, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo que hay que entender, y no tener miedo cuando uno ve la fecha de prioridad, que es después de abril 30 del 2001, y decir, ya yo no califico. Lo malo que oigo es de que hay gente que entonces ellos han ido a personas que se supone que saben y le dicen que no pueden hacer nada porque la fecha de prioridad es más allá del el último día de abril del 2001. Y eso es lo que más me preocupa, porque se supone que si están yendo a hablar con un abogado o hablar con alguien que se supone que sabe de estas cosas, que no le den una información incorrecta, porque esas personas pudiesen arreglar. Y también me da miedo de que entonces, como no saben lo que están haciendo, las personas estas que se supone que están guiándolos, los hagan pasar por procesos que no son los que tienen que pasar. Y hemos oído también de ese otro tipo de problema,
que es que cuando, ya sea porque dicen que ellos saben y lo tratan de hacer por usando la computadora, o porque hijos o personas en la familia ya quisieran tratar de usar la computadora para hacer sus cosas migratorias, y entonces entran a la computadora y como ellos no saben exactamente cómo contestar a veces las preguntas que le hacen, entonces contestan lo que ellos le creen que es la contestación adecuada, y después se encuentran de que en vez de hacer el proceso como debe ser el del 245I, donde la persona no sale del país, donde no tiene que pedir perdón, donde no tiene que hacer nada, le empiezan a mandar como papeles diciendo que tienen que hacer su cita en Juárez, que tienen que mandar un perdón. Entonces, obviamente están mal, están en un entraron a algún lado en la computadora donde o contestaron algo mal, y entonces los mandan a hacer otro tipo de trámite y no el trámite que se supone que va con el 245I. Y eso me preocupa mucho porque yo sé que con el tiempo, como estamos en este momento, pues el hacer cosas por las computadoras se ha hecho ya casi como de todos los días. Y para los jóvenes, sobre todo, ellos creen que nada más es meterse en la computadora y que yo sé cómo hacerlo. Pero para poder hacer las cosas bien, sobre todo con inmigración, uno tiene que entender el caso y saber y poder contestar esas preguntas que le hacen de una manera que lo lleven a lo que uno necesita y no a lo que entonces pudiese ser un desastre para la familia. Porque si usted contesta mal, estás escuchando. En vez de que los pongan al proceso de lo que sería un proceso donde uno se queda aquí, donde no tiene que salir del país, donde no tiene que pedir perdón, lo ponen en el proceso de las personas que vinieron ilegalmente, que no tienen un 245I, que tienen que salir del país, que tienen que pedir perdón. Y entonces algunos se han ido hasta Juárez, y en Juárez ya están fuera del país, entonces ya no pueden regresar. Ya no es cuestión de poder arreglarlo de alguna manera, y eso hace unos desastres para las familias. Por lo tanto, es por lo cual quiero enfatizarlo, quiero volver a hablar sobre el 245I, y quiero pedirle a las personas en México que están oyendo este programa que ayuden a los que están aquí, porque aquí no se oye tanto sobre estas cosas. Aquí hablan de muchas cosas en la televisión y en el radio, pero de la cuestión migratoria, sobre todo con México, no hablan mucho. Entonces, hay muy pocas personas que están, vamos a poner, durante el día pudiendo oír nuestro programa y no oyen estas cosas. Pero si usted lo está oyendo y ya sabe cómo funciona, entonces usted hable con sus familiares, ayude a otras personas para que sepan de que si tienen el 245I y le dijeron que no lo puede hacer porque no llegó, porque tiene una fecha de prioridad de después de abril 30 del 2001, que están mal, que tienen que buscar a alguien, algún abogado que sí sepa de inmigración aquí en los Estados Unidos, que los ayude y que no hagan nada por computadora que haga que ellos tomen un paso que donde ellos le están diciendo a la computadora que van a hacer algo que no deberían estarle diciendo a la computadora que van a hacer, porque entonces inmigración automáticamente los pone como que ellos están aquí legalmente y los manda para Juárez. Así que, Toño, es una de estas cosas que tenemos que seguir enfatizando, porque hay muchas personas de México que se pudieran beneficiar, familias enteras que se pudieran beneficiar y que están cayendo en estos problemas, nada más que porque es difícil hablar sobre esto a veces y no encontramos mucha información específica para las familias que tienen el 245I. Y usted lo sabe, usted que ve aquí Sin Censura lo sabe perfectamente. Aquí siempre buscamos llevarle las notas que no llevan otras partes. Aquí le documentamos a usted todo el juicio de Genaro García Luna, mientras que en los medios de comunicación, tanto estadounidenses como mexicanos, lo pasaron por alto, siendo una situación tan importante. Esto también es muy importante. Esta petición que podría beneficiar a muchos de sus familiares, o usted que nos ve ahí en México, a lo mejor tiene un familiar que lo peticionó, que lo solicitó hace algún tiempo y podría convertirse en residente permanente de los Estados Unidos sin ninguna problemática. Es por eso que le pido que por favor, y a ver si Alexis, que también está operando por aquí, puede poner los números para que la gente pueda ver, o doña Ceci pueda poner los números de Asociados de México. Es muy importante que salgan constantemente estos números para que la gente se pueda comunicar con ustedes, abogada. Y yo les quiero recordar que las consultas son completamente gratis y pueden ser en cualquier parte de la Unión Americana o en México. Tiene que marcar usted al
847-6465 o desde México 001-773-847-6465. Abogada, y si la persona no ha podido encontrar copia de la petición o inmigración le mandó una carta, ¿qué le aconseja a esta persona? Bueno, mira, siempre una persona que, aunque no sepa los números de su petición y no sepa mucha información, siempre nosotros sobre todo como abogados, pero lo pueden hacer mucha gente, lo único que tienen que hacerlo bien, pueden pedir copias de su expediente. Y si ellos ya están en la computadora de inmigración porque alguien los pidió como personas de estas que iban a ser beneficiadas por el 245i, van a estar en la computadora. Lo que hay que pedirlo y pedir a inmigración que le manden a uno la copia de la solicitud. Inmigración lo va a hacer, se va a demorar un poquito, pero va a hacerlo. Y entonces ya con eso, no importa cuánto tiempo pase, uno tiene lo que necesita para hacer el arreglo de esta manera. Y es lo que me preocupa mucho, que verdaderamente aquí, tú sabes cómo es la cosa, no se oye tanto de las cosas que necesita la comunidad mexicana, específicamente para la comunidad mexicana. Aunque el 245i fue también para otros países y todo lo demás, pero es la comunidad más grande, la que se suponía que había hecho más solicitudes, fue la comunidad mexicana. Y necesitamos que ellos que han estado esperando por 20 y tantos años, que a veces eran jovencitos y ni se acuerdan de lo que sucedió o no sucedió, que los ayude la familia a ver si podemos llegar a que ellos vean si tienen una solicitud que todavía pueda ser usada para poder arreglar y no tener que pasar por ninguno de los castigos ni problemas que se hacen cuando uno tiene que arreglar después de haber estado aquí indocumentado. Esto fue un premio, esto es como un regalo muy lindo que le hizo a alguien que lo quería mucho hace muchos años, y ahora es que se puede beneficiar la persona de poder ya tratar de hacerlo, sobre todo porque ya las fechas ya llegaron a la última fecha, que sería abril 30 del 2001, pero la fecha de prioridad que le dieron en la línea de espera puede ser después de esa fecha, porque aunque llegó a esa fecha y pueden beneficiarse del proceso, de este proceso, están todavía esperando. Hay una línea de espera también de personas de México, también de la misma categoría de uno, pero no decirle no lo puedes hacer porque ya no es abril 30 del 2001, pasaste de esa fecha. Eso no, la prioridad no tiene que ser abril 30 del 2001. La fecha de prioridad va a ser usualmente abril 30, antes de abril 30 o después de abril 30. Pero la fecha que llegó a inmigración es la que le va a dar el beneficio. Así que si no se sabe, pues hay que buscarla, pero no darse por vencido, decir, bueno, pues no puedo hacer nada y ya no lo uso. Porque verdaderamente esto es un regalo que le hicieron a sus parientes hace muchos años, y que deberían usarlo para poder arreglar lo que puedan pasar por él sin ningún problema. Y la mayoría lo pasan porque verdaderamente le quitan todo lo feo que tiene el arreglo, que es el tener que salir del país, el tener que quedarse castigado fuera, el tener que pagar multa. Bueno, la multa la tiene que pagar de $1,000, pero nada comparado con los costos que vienen con otros tipos de arreglos. No, y además lo importante que es estar con tranquilidad aquí en los Estados Unidos, lo importante que es que, creo que eso no tiene precio, ¿no? No puede ahorrar para, en lugar de ir a un partido de fútbol de la selección, como muchos paisanos hacemos aquí, o ir a un concierto del Commander, o hacer este tipo de cosas, uno podría, pues, ocupar ese dinero en establecer, una seguridad para nosotros, para nuestras familias, como es el ser residentes permanentes. Ya para cerrar, abogada, quiero comentarle al público consentido algo que a mí incluso me ha pasado, y no sé si el querido Alexis pueda estar switchando ahí entre nosotros, entre la abogada también, para que la gente pueda ver a la abogada. Hay algo muy, muy importante. Hay despachos de abogados aquí en Estados Unidos que se las dan que se las saben de todas, que pues hacen casos comerciales, casos penales, y que también creen saber de inmigración, pero que se meten en un montón de problemas porque no es su especialidad. La especialidad de Asociados de México es siempre, y usted lo sabe perfectamente, inmigración.
es la especialidad de ellas. Pónganos los números, mi querido Alexis, ponnos los números, es muy importante también. Si podemos poner aquí como la pleca, más bien que salgan los números para que la gente se ponga en contacto con ellos. ¿Por qué? Bueno, hay abogados de inmigración que no saben cómo llevar estos casos migratorios, ¿no es así, abogada? Mira, es triste decirlo, pero hay abogados que no han tenido la experiencia con inmigración por los años que ha habido procesos migratorios, sobre todo estas cosas que fueron hechas especialmente para un grupo de personas que entonces tenían que esperar, que tenían que tener ciertos requisitos. Entonces hay abogados, todos los abogados podemos ser abogados de muchas cosas, y si queremos decir que somos abogados de inmigración, bueno, pues somos abogados de inmigración. Pero la experiencia, los años de trabajar en esta misma situación es lo que le da a uno todos los recovecos, le sabe uno los recovecos de cada trámite y de cómo uno puede usar ciertas partes de la ley para ayudar a otras. Y no todos los abogados tienen esa experiencia. Tienen su grado universitario, son abogados, pero así como yo no me siento capaz de ir a ser abogada de una persona que ha cometido, vamos a suponer, un crimen de matar a alguien para tratar de sacarlos de ese lío, pues yo quisiera que hubiera abogados que supieran sus límites y no se metieran a hablar sobre procesos migratorios cuando ellos no saben y no saben, porque a veces son hasta más jóvenes o a veces no trataban inmigración en el momento que eso sucedió. Y entonces le dan información incorrecta a la persona que viene pidiendo la ayuda. Y si el abogado es abogado, entonces no tiene una responsabilidad de no hacer eso. Pero bueno, me imagino que la ignorancia les gana, ¿no? Porque lo dicen y le dicen a las personas que no pueden hacer cosas que sí pueden hacer. Y entonces, claro, pues la persona, si ha hablado sobre todo con un abogado o con alguien que ellos consideran sabe y le han dicho algo erróneo, pues no han hecho nada porque no creen que pueden hacer nada. Pero a esos los invito porque, ya le digo, si yo veo que no se puede, no se puede. Y eso yo soy la primera que lo digo. Pero si se puede, pues que se haga, porque verdaderamente esto no son cosas fáciles de haber creado, de haber mantenido tantos años para que ahora pudiendo tener la oportunidad de arreglar, no lo hagan porque alguien les mandó a decir algo mal o los hijos trataron de ayudarlo haciéndolo por la computadora y entonces resulta de que le están dando una cita en Juárez cuando usted se supone que no salga del país. Entonces yo siempre digo, y esto lo digo en la oficina mucho y hasta Nayacín se ríe, yo le digo a las personas, si le mandan a decir que se tiene que ir, no se vaya, porque podemos sacarlo de ese problema mientras esté aquí. Pero si ya se fue y se fue para México porque eso fue lo que le dijeron que hiciera y usted no sabía que estaba mal hecho, entonces ya estando allá no va a poder regresar y va a tener que ver otros problemas mucho más graves para poderlo ayudar. Yo también quiero invitar al público consentidor de Sin Censura que se sume y que busque el apoyo de las abogadas de Asociados de México. Ya aparece el número en pantalla, acuérdese, 773-847-6465. A mí me ayudaron, me están ayudando ahora, pues con mucha información, porque voy yo muy atrasado con mi proceso de naturalización, por mi culpa, eso es por mi culpa. Para ti va a ser más fácil. Va a ser para mí más fácil, imagínense, ¿no? Pero como estamos con los chiquillos, a veces están enfermos, a veces andamos de la locura, no hemos podido conseguir muchos de los papeles, y eso ha sido mi culpa, no darle esa certeza jurídica a mi familia, decir, bueno, pues ya que ya no pasa nada, porque ya voy a ser ciudadano, ¿no? No, hay que buscar esa certeza jurídica para nosotros, para nuestras familias, eso vale mucho la pena. Y usted que nos ve y que nos escucha, podría ser alguno de los millones de mexicanos beneficiados por la 245. Y quién sabe más de esto, Lourdes Monteagudo, se lo garantizo, me ayudó a mí, yo me convertí en ciudadano, en residente permanente, gracias a la abogada Lourdes Monteagudo, a Nayacín Vázquez y por supuesto Asociados de México. Así que no se olvide, ahí están los números 773-847-6465, desde México es 001-773-847-6465. Si usted vive aquí en el Midwest, en el medio oeste de la Unión Americana,
las quiere visitar ahí en Chicago, también puede hacerlo en el 1837 al oeste de Cermak Road, ahí en Chicago, Illinois, en uno de los barrios más mexicanos, Pilsen. Y Doñito, pues, hemos tenido personas que han venido desde Texas a vernos, a visitarnos, porque ya tienen a como suene, ya han estado haciéndolo con nosotros de lejos y les dan parece que tienen vacaciones, le han dado tiempo y vienen a vernos desde Texas, de otros estados. A veces es muy alentador y me da me da mucha alegría, pero al mismo tiempo es un sacrificio, ¿no? De venir desde Texas a vernos, pero verdaderamente para nosotros es un gran honor el poder ayudar a que las personas lleguen a sus metas de poder llegar a estar residentes, ser residente de los Estados Unidos, estar tranquilos, llegar a la ciudadanía, porque es la única manera de verdaderamente darle raíces a nuestras familias aquí en los Estados Unidos. ¿Y sabe por qué las visitan allí en Pilsen, en sus oficinas, en su despacho? Porque nosotros, sus clientes, nos sentimos a gusto con ustedes. No es como ir con otros abogados que luego ni lo atienden, como, no sé, no llegan ahí, te buscan, nada más te quieren sacar la lana y etcétera. No, con ustedes nos hemos sentido como clientes bien atendidos, a gusto, en familia, nos han dicho la verdad. Y eso es lo más importante de un abogado, que le diga a usted siempre la verdad. ¿Y qué le parece, abogada, que pues vamos a los saludos de la semana? Hay mucha gente, usted no lo sabe, pero hay mucha gente que ve Sin Censura y que ya en estos momentos o es ciudadana o es residente después de que llevaron su caso ahí con asociados y asociadas de México, asociadas de México, las abogadas aquí en Sin Censura, y siempre nos piden que pues los mencionemos. Los vimos ahí en Sin Censura, llevamos nuestro caso con asociados de México y hoy tenemos esta certeza jurídica para nosotros y para nuestras familias acá en Estados Unidos. Vamos a mandarle muchos saludos a Jesús Martínez de Stockton, California, Jesús Valencia de Hayward, California, Jesús Andrés Solano de Los Ángeles, California. Parece que con Jesús se pusieron de acuerdo. Dice que los Jesús que están mandando estos mensajes, todos son de California, sí, cierto, ¿no? Jesús Martínez, Jesús Andrés Solano, se pusieron de acuerdo para mandar Jesús Valencia estos mensajes de California. También va un mensaje y un saludo muy especial para Ricardo Zambrano allá en Dallas, Texas, a Edmundo Piña en Chicago, Lorenza Onofre en Oaxaca, a Luis Ángel Ramírez de la Ciudad de México, a Lupe Silva de Houston, Texas, y el saludo especial va para Julio Espinosa de Oakland, ahí en California, quien le manda muchos saludos siempre a Vicente Serrano. Él dice que sigue su programa por muchos años y quiere agradecerle la información de Asociados de México. Y pide que Vicente la salude, pero Vicente está en el constante movimiento ahorita, no está con nosotros, pero se unirá a las transmisiones más adelante y con mucho gusto le mandará un saludo a la queridísima Julia Espinosa. Espero que no le moleste que yo, con mi voz aguardientosa que me quedó del catarro, le mande muchos saludos, querida Julia, y qué bueno que esté ahí con las abogadas de Asociados de México. Abogado, no sé si quiera cerrar con algo ya para despedirnos. Bueno, como siempre, deseándoles mucha salud, deseándole que se cuiden mucho, que se ayuden entre sí, porque si no nos ayudamos entre nosotros mismos, nadie nos va a ayudar. Y hasta el próximo jueves, cuando hablaremos otra vez un poquito más sobre inmigración. Aquí nos vemos el próximo jueves, abogada. Me dio, como siempre, mucho gusto saludarla, y ahora sí va a estar así de... hasta me lo voy a escribir aquí en la mano para mandarle todos los papeles. Ya sé que lo digo así todas las semanas, pero ya va a entrar ahí. Le mando muchos saludos. Llama durante la semana para poder ayudarte, ¿ok? Exacto. Pues ahí lo tiene usted, ahí la tiene usted, a nuestra queridísima abogada de Asociados de México, Lourdes Monteagudo, a nombre de Ana Yacín Vázquez, a quien le mandamos también muchos saludos aquí en Sin Censura.